Apocalipsis 12, 7 al 10. Apocalipsis 12, 7 al 10. Amén. A la hora que lo tenga, vamos a ver una de las señales que tienen que estar presentes ahorita en las iglesias, principalmente, ¿no? Porque esto se tiene que dar dentro de las iglesias. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y su autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Padre, te damos gracias en esta hora, que no solamente es esto en los finales tiempos, sino desde el principio de la creación, el enemigo, Señor, ha usado las mismas tácticas engañando al hombre, a la gente y al mundo. Te pedimos que en esta hora abras el entendimiento a nuestros hermanos y podamos ver, Señor, la verdad de la mentira, el engaño, Señor, que el enemigo ha hecho a través de tu Espíritu y tu palabra, mostrándonos la verdad en el nombre de Jesús. Amén. Mire, vamos a ver que esto es lo que el Señor nos está mostrando. Dice que Él es el que, dice, que se llama Diablo, el cual engaña al mundo entero. O sea que esto no es solamente el engaño del enemigo, no es solo para los finales tiempos. Sabemos que desde el principio de la creación, lo que usó Satanás con el hombre y con la mujer fue el engaño. No ha dejado de hacerlo en todos los tiempos. Entonces vamos a ver qué fue o qué usará el diablo para todo el tiempo y sobre todo para el tiempo final. ¿Cómo se moverá? Vamos a verlo bíblicamente. ¿Cómo se moverá? ¿Cómo se manifestará? Una de las formas en que se manifestará el diablo en los últimos tiempos, aunque de alguna forma desde el principio se ha manifestado. Pero nos habla, ahorita vamos a ver en la Biblia, cómo será la manera y la forma que se manifestará una actividad que tendrá mayor que en otros tiempos o edades para engañar a los hombres, para engañar al mundo entero y que no estemos prevenidos de esto. Ayer habló Beto sobre esto, antes del regreso de Jesucristo. O sea, aumentará esta actividad que el enemigo va a hacer para engañar y aún dentro de las iglesias cristianas. Y una de las cosas que nos dice es que el Señor, que su obra que hace es el engaño, la mentira. Y una de las cosas desde el principio que hizo y que sigue haciendo es haciéndose pasar por Dios. El engaño del demonio es hacerse pasar por Dios. ¿Cómo? Ahorita lo van a ver. En todos los aspectos, en todas las formas, el engaño que el demonio ha querido hacer desde el principio, dice,
quiso hacerse semejante a Dios, hacer un reino semejante a Dios. O sea, uno de los engaños que él hace y practica es hacerse pasar por Dios. Pero para el final tiempo podemos tener mucho cuidado y entender qué cosas va a usar el enemigo antes de su venida de Jesucristo. Sus mentiras, cosas que al hombre, mire, entonces vamos a irlo viendo. No usa cosas que al hombre le causen espanto, terror, aunque lo hace, ¿verdad? Pero no son causas terror, miedo. Las cosas malas. No usa las cosas que parecen malas, sino va a usar las cosas que parecen buenas. A los ojos del hombre, a los ojos de la carne y del hombre, va a usar cosas que aparentemente parezcan buenas. Buenas, el Señor dice que a través, por ejemplo, al final tiempo, se va a manifestar a través del anticristo y el falso profeta. ¿Y cómo se va a manifestar? Haciéndose pasar por Dios, como algo bueno, no como algo malo. Nadie lo va a recibir como algo malo, solo los satanistas. Pero para engañar al mundo, ¿cómo lo va a hacer? Haciéndose pasar por cosas buenas como bueno, haciéndose pasar como Dios mismo, que es lo que él hace, y con eso engaña al mundo, para engañar a los hombres como si fuera una persona buena. Usted va a encontrar a todas estas personas religiosas, empezando por el Papa, sacerdotes y todas las religiones. ¿Cómo? Ya ve cómo hasta habla, ¿verdad? Haciéndose pasar por, habla hasta como si fuera una persona muy buena, ¿verdad? Ya se va dando cuenta cómo es el engaño, haciéndose pasar como una persona buena. Claro que no se va a presentar como lo que es el diablo, lo que es su horrible y espantosa imagen, ni exterior, ni física, ni interna. Se va a presentar como algo bueno, algo que al hombre le llame la atención y que crea que así es Dios, y no a esa imagen de espantosa, no. Pero su principal arma es el engaño, Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y ahorita nos va a decir sobre todo, ahorita esto que está usando, y una clase de engaño y mentira, haciéndose pasar como Dios primeramente, haciéndose pasar por Dios, tanto en el aspecto religioso, ¿verdad? En lo religioso, como también en el aspecto como rey. ¿Cuántos hombres, verdad, en el mundo que tienen poder, que tienen todas estas cosas, se creen dioses? Satanás mismo los hace creer como superiores, como si fueran dioses, ¿me entienden? Pero bueno, vamos a verlo como algo bueno, aparentemente, que no representa, se hace pasar por algo bueno, que no representa peligro, que no representa muerte ni pecado, que no representa lo malo, sino lo bueno. Y dice la palabra de Dios, ¿qué usará el diablo para engañar a la gente y sobre todo en este tiempo? El Señor Jesucristo lo advirtió primeramente, acabamos de ver en Apocalipsis 12, que Él engaña al mundo entero. Y fíjese cómo lo hace. Advirtió en las señales que dijo a los apóstoles, vamos a pasar por ahí y ir bajando, ¿cómo va a seguir manifestándose de esa manera? Como señales que serán hechas por el enemigo, por el diablo, antes del regreso de Jesucristo. Mateo 24:4, que son versículos muy leídos, que hemos leído, pero vamos a volverlos a recordar, de acuerdo a las señales antes de la venida de Cristo. Dice, aparte de las señales que va a haber, que guerra, hambre y todo eso, pero vamos a ver cómo se va a hacer pasar por Dios y cómo va a hacer cosas que a los ojos del hombre son buenas, como milagros, señales y manifestaciones carismáticas. Dice, dinos en el versículo, y lo hemos visto,
estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo primero, como ayer veíamos con Beto, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Quién es el engañador? Satanás. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué es lo primero que advierte el Señor? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. A muchos. Y ahorita van a ver de qué forma y de qué manera está engañando ahorita a los hombres en las iglesias cristianas y todo. Y luego en el versículo, ya después habla de señales, de guerra, hambre y todo. Pero en relación a esto, el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán. Y otra vez vuelve a repetir la palabra engaño. Y engañarán a muchos. O sea, ¿cómo se va a manifestar? A través de falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Ya ustedes saben que no hay profetas en este tiempo, que los profetas fueron hasta los últimos en el nuevo pacto y que no hay más palabra profética. Y ahora todos se hacen pasar por, bueno, la mayoría por profetas. Apóstoles tampoco hay, que hacen señales y milagros. Fíjese las señales que van a hacer estos hombres. Y bueno, dice, engañarán a muchos. Y luego el versículo 22 abajo dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, aquí ya está otra vez diciendo, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, no lo creáis. Y por Cristo tenemos que tener la palabra que quiere decir ungido, ungido con el Espíritu Santo. Sabemos que a todas estas personas se les llama, ahí están los ungidos de Dios, por medio del Espíritu Santo, haciendo señales, lenguas y todo tipo de cosas carismáticas. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Y está hablando no solamente en relación a la palabra Cristo, sino falsos ungidos. Hoy más que nunca en el internet, aunque nosotros no podemos salir o no los vemos, pero metes al internet y va a ver todos estos falsos ungidos que se hacen. Es una cosa terrible lo que está pasando, dice. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, si fuere posible. Los verdaderos hijos de Dios, tarde que temprano, el Señor nos hace entender y reconocer que estas cosas no son de Dios, que no son de Dios. Dice, si fuere, y dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mire, hasta en el desierto no salga, o mistar en el aposento, no lo creáis. Ya os lo he dicho antes. ¿Cómo se presentará el demonio a los finales tiempos? Falsos pastores, falsos profetas, que harán señales y milagros. ¿De cuándo acá ha surgido esto? De 1900. Si ustedes como no investigan y no, solamente todo lo que se haga, creen que es de Dios, ¿no? Aquí me está mostrando que todo este tipo de cosas no son de Dios. Y si usted tiene que investigar, pero vamos a seguir adelante. Esto será lo que hará más que nada para el final tiempo. Señales, milagros, profecías, lenguas, tiradero y todo lo demás. ¡Ay, ese es el Espíritu Santo! Ese no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Satanás, que hace todo ese tipo de cosas. Advertidos. Pero es que ahí está, no está Dios. Ahorita lo van a ver. Y esto va a ir en aumento. Si ustedes se meten a algún tipo de estas iglesias, ahí está del Cash Luna y toda esa gente horrible, hermano, no tienen nada de Dios, hacen todo este tipo de cosas, pero no hay evangelio, no hay palabra, no hay doctrina, no hay enseñanza. Hay todas estas cosas. Allá ustedes si las creen. Pero mire lo que dice ahí. Entonces, el engaño será su principal arma. Aquí nos está diciendo que será el engaño del diablo,
porque no dice que son cosas de Dios, son engaño del diablo a través de estos falsos profetas, cristinos, pastores y sus doctrinas. Y cómo los aplaude la gente, y cómo la gente, ¿verdad?, caen engañados con esas cosas, hermanos, ni las lenguas, ni nada de eso, pero todavía siguen manteniendo ese engaño, y muchos de ustedes creen que eso es de Dios, no es de Dios. Si tan solo tuvieran tantito entendimiento para comprender la historia de la iglesia primitiva, eso lo vamos a ver otro día después. ¿Cuál es la línea apostólica por la cual se pelean los hombres, no? La línea apostólica, la sucesión según apostólica. ¿Sabe qué? Son los mártires de Jesús. Son aquellos hijos de Dios que dieron su vida aún a través de su sangre. No estos falsos hombres que ¿cuál es la línea de Satanás? Pero ya me estoy metiendo en otro mensaje. Aquí nos dice cómo será el engaño del diablo a través de estos falsos pastores, profetas. Y esto lo está diciendo en las iglesias, hermano. No van a profetizar con los, ¿cómo se llama? Ontar los senadores, aunque están igual de tapados, ¿verdad? Y de locos, pero no van a profetizar ahí. ¿Dónde cree que lo van a hacer? En las iglesias. ¿Y en cuáles? En las evangélicas, que es donde se está mostrando. Y donde todos, ¿verdad?, de alguna forma participamos de ese engaño. Nosotros también venimos de una iglesia en la cual se practicaba estas cosas. Poco a poco el Señor nos hizo ver que eso no era de Dios. Bueno, dice, y aparte sus falsas doctrinas, una clase de engaño religioso a través de falsos milagros, señales, dice, y prodigios mentirosos. Y esto pues desde luego que es en las iglesias evangélicas, hermano. En las romanas ya también se dio. Ya se dio en las iglesias carismáticas romanas, ¿verdad? Todo lo que hay, vemos en el internet, en estas falsas iglesias, y grandes multitudes, cómo se están llenando de estas acciones, de estos hombres. Entonces vemos que las obras, milagros, mire la diferencia, fíjese el engaño de Satanás. Porque ¿quién hizo estas señales verdaderas? Fue Jesucristo. En Juan 10, 25 al 38, hay que leer esos versículos. Mire, ¿quién hizo estos verdaderos milagros? Fue Jesucristo. Para mostrar a los hombres la verdad que Él es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Y lo mostró a través de las señales que hizo, sanando a la gente, haciendo milagros y señales, dice. Desde el 25, porque le preguntaban que le dijera, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma si eres el Cristo? Dice, dínoslo abiertamente. El 24, y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que hacía Jesucristo verdaderas, ellas sí son obra del Padre, de Jesucristo. Dan testimonio de mí. Mire, siempre son las obras las que muestran la verdad. Siempre las obras de cada uno de nosotros son las que van a dar también testimonio si somos hijos de Dios o si siguen siendo hijos de Satanás. Entonces nadie se engañe. Aunque lo digan, las obras van a mostrar sus frutos. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y miren qué hermoso versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy. ¿Quién nos da vida eterna? Jesucristo. Yo les doy vida eterna. Fíjese qué precioso y mire qué confianza. Y no perecerán jamás. No, aunque el demonio aquí diga lo que quiera, los verdaderos hijos de Dios no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque ya nos dio la vida eterna. Y no nos lo dio por medio de señales y milagros, sino por la salvación de tu alma, el nuevo nacimiento. Dice, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre que me las dio. ¿Quién nos dio? El Padre. ¿A quién nos dio? A Jesús.
Mire, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras. Y estas obras relacionadas con sanidades, milagros y resurrección de muertos os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Dice. Y le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y aquí viene, si yo hago las obras de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis. O sea, hago este énfasis en relación a las obras. Las obras que hizo Jesucristo en relación a sanidades, milagros, resurrección de muertos, daban testimonio de ¿qué? De que Jesucristo es Dios, y los hombres no las creyeron. Sin embargo, ahora que venga el anticristo y ahorita que están estos falsos hombres con todo este tipo de señales de Satanás, sí las creen. Pero cuando vino Jesucristo haciendo estas obras, no las podían creer. ¿Me entienden? Entonces, fíjese las obras que va a hacer Satanás a través de señales y milagros. Y en las iglesias, ya en Israel lo están haciendo. Y ese hombre que según ya se levantó como, lo quieren nombrar como el Mesías, el Hanukkah, ¿no? Y no sé si lo han visto, ¿no? Dice que ya está haciendo milagros. Y bueno, le están dando, bueno, uno de tantos que va a haber. Pero mire, porque a través de eso van a manifestar que ellos son, ¿verdad? Los elegidos o que el Espíritu Santo. Hermanos, cuidado, porque todos estos hombres, ¿verdad? Están siendo usados por Satanás. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién es? Es Satanás. Y aunque no nos gusta, nosotros quisiéramos ver todas estas señales. Bueno, las vimos con Cristo. Nos está advirtiendo el Señor. El que lo crea, crea. Y el que no, siga creyendo las mentiras. Entonces, claro, ¿qué dice? Ser creyentes, prodigios. En las iglesias evangélicas, algunas dicen ser creyentes con sus dones carismáticos. Y todo lo que hoy vemos en el internet, en estas falsas iglesias y grandes multitudes, es donde más está llenas las iglesias. Cuando ven todo este tipo de milagros y de cosas, ahí es donde se llena por medio de esas obras que aparentemente ellos dicen ser del Espíritu Santo. Es el mover del Espíritu, no, el mover del Espíritu Santo. Nunca, porque no ven lo que dice aquí. Quieren manifestar las obras y decirlas que son allá ustedes, ¿verdad? Bueno, mire, las obras y milagros que hacía Jesucristo no las está tratando de imitar el diablo, va a hacer obras y milagros, engaño, para decir que son hechas ¿de quién? De Dios. Claro, y eso es lo que va a llamar la atención, y eso es lo que llama, y la gente que no entiende y que no tiene el Espíritu y que cree que esas señales son hechas por Dios, no es cierto, ¿no? El que se van a llevar un tope. Mire, todas estas señales y milagros que hacen no es por el Espíritu Santo, sino por Satanás, por el dragón y sus agentes, pastores, apóstoles, profetas, etc. Pero esto solo le están preparando, ¿sabe quién? El camino al anticristo y el falso profeta. Todo esto está siendo preparado. ¿Por quién? Por Satanás. Para cuando venga el falso profeta, ahorita lo vamos a ver, y el anticristo, hermano, está diciéndole la palabra. Yo al principio, cuando nos convertimos, también creíamos que Dios se manifestaba en las iglesias de esta forma, hasta que ya fuimos entendiendo y conociendo que esas no son, aunque el hombre diga que sí, finalmente yo creo a la palabra. Se están preparando el camino al anticristo y falso profeta, a los engaños, a través de engaños, milagros, mentira, que hará el anticristo, para que crean que lo hace Dios. ¿Quién va a decir que lo hace? No va a decir que lo hace Satanás,
Va a decir que lo hace Dios. Estas señales y engaño a los hombres religiosos, naciones, etcétera. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Sabemos, bueno, yo creo que lo han visto y lo han visto muchas veces, pero vamos a recordarlo, lo que dice el Señor. Ya sabemos que esto se tiene que dar al final tiempo más y más y más. Se tienen que haber estas manifestaciones aparentemente de Dios y que les llaman del Espíritu Santo para manifestar señales, milagros y todo esto. ¿Me entienden? Pero la palabra nos está previniendo que estas no son cosas de Dios. Dice 2:1. Si usted lo quiere creer y si quiere creer, adelante. Y si no, pues va a ser engañado después por el anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ya aquí está más claro. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que ya el Señor está cerca. Está hablando de la venida del Señor. Dice, nadie, otra vez vuelve a hablar, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es parte de esto, de todas estas cosas que están pasando. La apostasía a través de todos estos falsos pastores, líderes, dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Este siempre ha sido el propósito de Satanás, engañar a los hombres, hacerse pasar como Dios. En lo religioso, en lo político, en lo económico se creen como dioses, ¿verdad? Chamucos, dice como Dios. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, claro, todo lo verdadero. Él se hace pasar por Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, aunque ya esto ahorita no lo vamos a ver, ya lo sabe, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces manifestará acá el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, aquí viene, dice, inicuo, porque ahorita pues está la iglesia, todavía nosotros podemos hacer frente a estas mentiras y sacar el engaño de todos estos hombres. Pero una vez que la iglesia quita, ¿quién va a enfrentar todos estos falsos pastores, todos estos falsos milagros? Ya no va a haber nadie. Todos van a ser engañados, dice. Y dice, ¿dónde estoy? 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? ¿Y qué hará Satanás? Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Fíjese, ya en ese periodo ya no habrá quien delate, quien descubra todas estas señales falsas de Satanás que van a estar operando en las iglesias falsas que se van a quedar y la gente los va a reconocer como si fueran de Dios. ¿Quién se los va a advertir? Ya no va a haber forma, ya no va a haber manera, si lo quieren creer. Y si no, muchos ya desde ahorita no pueden aceptar que todas estas cosas son de Satanás, que esas señales, milagros, lenguas y todo. Hermano, allá ustedes. Pero ¿sabe qué? Cuando venga ya ese momento, ese tiempo, ¿qué va a usar para engañar? Esto. Aquí lo está diciendo la palabra. Lo que menos va a haber es evangelio, pero sí va a haber una serie de señales, milagros y relajos con la música. La adoración que según va a ser a Satanás. Pues Satanás siempre pide adoración. Bueno, allá ustedes. Yo sé que muchos, ¿verdad? No lo creen todavía. Creen que esas cosas son de Dios. No son de Dios. El evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado. Y luego dice, con gran poder
engaño y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño, otra vez, engaño de iniquidad, claro, porque esa gente, ¿verdad? A pesar de que haga señales y milagros, su vida no da testimonio de santidad, no da testimonio de una vida santa, verdadera, de amor, de gracia, no, sino de iniquidad, de mentira, de odio. Si supiera el corazón de ellos, se quedaría frito como los papalotes y todo lo demás. Pero a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta, no la que tú crees, para ser salvo. No reciben la palabra de Dios, siguen creyendo en las mentiras satánicas a través de estas religiones falsas, iglesias, dice. Por esto Dios les envía un poder engañoso, otra vez poder, Dios, para que crean a la mentira, a través de las señales. ¿Sí se dan cuenta, no? ¿Sí? ¿Cómo va a usar estas señales para que crean a esas mentiras y le crean a Satanás? Pero no se lo van a atribuir a Satanás, sino ¿a quién? A Dios. A Dios, que ya se dan cuenta cuál es el engaño que va a hacer. Estas señales para atribuírselas a Dios, cuando Dios me está diciendo, va a enviarles un poder engañoso. Más vale que despierten ahorita. Si todavía crees que esas cosas son de Dios, más vale, porque ya al final no vas a poder. Ya el poder engañoso va a estar sobre toda la gente. ¿Y qué es lo que van a ver? Las señales milagrosas. Ya se dieron cuenta, ¿no? Ahora vayamos a ver, fíjese nada más. Está tremendo, por eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo como dice, lo primero, nadie os engañe, prodigios mentirosos y engaños. Dios les da un poder engañoso a través de estas señales, milagros, mentiras, cuando ya la iglesia sea quitada de en medio para engañarlos. Dirá que son de Dios. ¿Usted cree que va a decir que son del diablo? Y la gente que está tan cerrada y tan tapada, ¿a quién se lo van a atribuir? ¿Quién los va a hacer? El Juan Diablo II y el otro, ¿verdad? El falso profeta. ¿Usted cree que van a decir que son de Dios? ¿No los adora ya la gente? ¿No los considera toda esa gente como si fueran de Dios? Cuando nosotros sabemos de quiénes son, ¿verdad? Dirá que son de Dios, pero es el diablo quien los hace. Este tipo de engaño y de milagros y señales irán en aumento. Y cuando ya esté en escena el anticristo y el falso profeta, las aumentarán. Las aumentarán. Ya cuando ellos se den, las tienen que hacer para engañar. No hay otra forma para que la gente caiga. ¿Qué dice Apocalipsis 13:11? Véalo otra vez. Véalo para que vea cómo al final, ¿quién le va a dar el poder al enemigo? ¿De dónde va a surgir ese poder? El enemigo. 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, y ya no sigue hablando, ¿verdad? Dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio ese poder para hacer señales, para hacer milagros, para hacer ese tipo de cosas? ¿Quién se lo dio? Satanás, para engañar a la gente. Y ya después nos dice, ¿verdad? Cómo todo lo que va a hacer. Y luego en el versículo 11 dice así. Uno será el anticristo, el Juan Diablo II. ¿Cuántos no creen esto, verdad? ¿Quién será este hombre? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Ya vio? Se hace pasar por cordero, pero es un cuernudo. 2 cuernos, yo creo que cuernos, cola y todo lo demás, ¿verdad? Para hacerse pasar por Dios. Así se hacen pasar por Dios. Vean nada más a todos esos líderes políticos, qué barbaridad. Y dice, a los de un cordero, pero hablaba como dragón, pues nomás óigalo hablar.
¿A poco no va a decir que hablaba así Jesucristo, Francisco? Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, ¿qué creen que va a hacer? A sanar a la gente, a hacerse aparentes milagros, señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. ¿No nos lo está ya advirtiendo el Señor, hermano? ¿No nos está advirtiendo que esas señales de quién son? Y la gente se las va a dar a reconocer como si fueran de Dios. Y engaña otra vez a los moradores de la tierra con las señales. Las señales son una forma en que Satanás está engañando a la gente. Y hoy, más que nada, primero antes de que venga el anticristo ya en su manera, y el falso profeta, ¿dónde van a estar estas señales? Dígame, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están? En las iglesias carismáticas evangélicas. ¿Dónde están todos estos movimientos? A través de señales, milagros y lenguas y tiradero y bailadero. Vea todo. Los músicos también, bendito sea Dios, que si nuestros hermanos están libres de esto, gloria a Dios, pero la música también la usa para hacer todos sus desvaríos del demonio. Dice, grandes señales, dice, y engaña a los moradores con las señales que se le ha permitido en presencia de la bestia, mandando, ya sabemos, que le hagan imagen y que la adoren. Pero ¿cómo los va a engañar? ¿No está muy claro? A través de señales, milagros, cosas, sanidades y todo, y que son mentiras. Dios te puede sanar a ti, y de hecho lo puede hacer sin necesidad de mediadores. El mediador es Jesucristo. No estés esperando que venga el fulanito, que venga el apóstol, que venga el profeta, puros chamucos para que oren por ti. No. Ve a Jesucristo y Él puede orar por ti y Él puede sanarte. No necesitas mediadores ni intercesores. ¿Quién es Jesucristo, el que te puede dar eso? No negamos que Cristo pueda sanar a mucha gente y Él lo hace, pero no necesita mediador. Es que si no viene el profeta, si no viene el pastorcito para que sane mi cabeza chueca, no. Es Cristo el que te va a salvar y te va a sanar. Si no te quita todas esas ideas erróneas que puedes recibir de tus papás, de falsos pastores, de falsas denominaciones. ¿Cuántos vienen de iglesias chuecas? Aquí está mi Juanito, mire, gracias a Dios que ya lo está enderezando el Señor, ¿verdad, hermana? Poco a poquito, pero no crea que es fácil. Él sabe, él me aguanta, ¿verdad? Y todos venimos de todo esto, todos. Y Dios, pídale a Dios que le quite esas ideas que no son de Dios, esas doctrinas falsas. Bueno, ya ahora fíjese lo que viene, todavía lo que falta, ya voy a terminar. Entonces estamos viendo que este será un engaño religioso del diablo por medio de las señales falsas donde dicen tener avivamientos del Espíritu Santo con señales, lenguas, milagros, mentirosas, como ya está pasando en todos este tipo de iglesias. Falsos apóstoles, profetas. Hermanos, si ya no hay apóstoles, si no hay profetas, y al final se hará con el anticristo y el falso profeta. Y a un nivel mundial, por el romanismo que se manifestará el anticristo. Mire lo que nos dice Apocalipsis 16, 12, 16. Otra vez ahí. 16, 12. El sexto ángel, ya al final, o sea, todo ese periodo de la manifestación del anticristo, van a sobreabundar estas señales milagrosas, falsas. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca de él, ¿quién es el dragón? Satanás. Y la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El Juan Diablo II, aunque no les guste, ¿verdad? Y del falso profeta, quien sea el siguiente papa o el mismo Francisco. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Espíritus de demonios, ¿qué hacen?
señales. ¿Qué hacen? ¿Qué clase de señales? Ya nos está diciendo. Milagros para decirles, mira, recuerden qué hizo los magos de Egipto con Moisés. ¿Cómo querían hacerles creer a la gente que era de Dios? Hacían sus milagritos, ¿no? Pero ni uno de esos le salió. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la verdad está en Cristo. Y Cristo nunca va a hacer ese tipo de cosas con esa gente, ¿no? Y al final, todas esas mentiras, milagros, siempre quiere aparentar Satanás. Comprendan, entiendan. Allá ustedes, dice, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Cómo los va a convencer? Ahora sí que como lo hacía el faraón, háganse sus milagritos y echen las cestas para que salgan los milagritos, ¿me entienden? Los va a convencer, y ahí van, ¿verdad? Como borregos, no, que borregos, como chivos, ¿verdad? Van a ir al matadero. Entonces, ¿quieres ser de esos? Prepárate porque pronto van a aparecer. Entonces, ahí lo está viendo, ¿no? ¿Cómo van a ir el engaño a los presidentes, a las naciones, por medio de las señales que harán? Y ¿qué dirán? ¿Que las hacen en nombre de Satanás? No, van a decir que las hacen en nombre de Dios. Y la gente las va a creer. ¿Me entienden? ¿Qué usará entonces el diablo? El engaño. El principal engaño religioso por las señales que hará Roma y el Vaticano.